nosotros acá no queremos apartamentos, ni queremos parque lineal, ni queremos sendero de las mariposas, acá no queremos nosotros. Y si llegamos a tener algún riesgo, pues que nos mitiguen el riesgo, pero que nos dejen acá tranquilos. Como así que tantos años acá, sí, digamos que son barrios que están llenos de historia, de memoria, una herencia muy bonita acá de las comunidades para que vengan a decirle a uno que esto es zona de alto riesgo. Y entender también que si no estamos aquí para defender los cerros, si no estamos aquí para defender el río, hace mucho tiempo esto ya se hubiera acabado. Pero es muy importante la naturaleza. Sin árboles no podríamos respirar. Si hay árboles, sí podemos respirar. O si no, nosotros no existiríamos. En los siglos XVIII y XIX, San Cristóbal no es comprendida como localidad, sino como un sector del sur que se encontraba llena de haciendas. Entre 1910 y 1920 se dan las licencias de construcción aprobadas por el distrito. En 1930 aumenta la urbanización y se establecen barrios como Santa Ana, 20 de Julio, 1 de Mayo y Buenos Aires. Histórica y contextualmente, la urbanización del sector se dio gracias a los obreros, pues en el territorio se ubicaban las industrias rudimentarias, tejas, ladrillos, arcilla, entre otros. Esta razón es suficiente para que se iniciaran asentamientos de los obreros en el sector. En el siglo XX llega el acueducto a las aguas del río Fucha, con el fin de abastecer a las comunidades del sur de Bogotá con agua potable. Esto generó una urbanización y poblamiento creciente en San Cristóbal. Soy del barrio Los Laureles, llevo aproximadamente 25 años acá en el barrio. Cuando yo llegué a vivir acá, habían aproximadamente como 20 casitas, habían poquitas. Yo veía que las familias sacaban gravilla del río y sacaban piedra del río, que eso ayudaban como un poco con lo del material. Entonces nosotros, pues como éramos tan poquitos, lo que nos pusimos fue como a gestionar cómo íbamos a hacer pues para los servicios, porque era complicado vivir acá sin servicios, que no teníamos ni agua ni luz. La luz era de contrabando, el agua también, nada, no había junta, nada. Nos pusimos ahí primeramente a buscarle nombre al barrio, que cómo le pondríamos el nombre al barrio, que le colocáramos laureles, porque había mucho laurel. Y la gente venía acá a coger el laurel para la Cruz de Mayo. Yo he vivido temporadas acá. Una fue cuando nací, que fueron hasta los 5 años. De ahí pues mi papá se fueron para otra ciudad y a los 14 años volví al territorio como tal. Hace 12 años estoy habitando acá en Los Laureles. Pues acá donde estamos sentados pues fue como una parte donde he vivido. La primera notificación que llegó en diciembre, esa llegó el 3 de diciembre del 2015. Nos dicen que nos tenemos que ir, que nos tenemos 15 días de plazo para desalojar, para irnos. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos llenamos de miedo, que cómo así, que nos tenemos que ir, sí. O sea, de un momento para otro, y en esas condiciones que vienen como que ya, sin decirnos ni para dónde, ni por qué. El 30 de mayo del 2018 llegan acá a las 4 de la tarde unos funcionarios que de la alcaldía local vinieron con un policía. Yo estaba aquí sola, entonces me dijeron que yo tenía que firmar, que porque mi casa estaba en riesgo, que yo ya sabía que a mí me habían llegado notificaciones, que qué pasaba, que yo no iba a llevar los documentos a la oficina. Y yo les dije, me da mucha pena con ustedes, pero yo no voy a firmar nada, yo no voy a firmar el reasentamiento de mi casa porque yo no me quiero ir de acá, yo no estoy vendiendo ni cambiando mi casa,
Pero el policía sí me miraba lo más de feo porque yo no quería firmar y se cogía la cacha del revólver. Entonces me dijeron, bueno, doña Luz Miriam, entonces como usted no quiere firmar, entonces lo que le llegue a pasar a su casa queda bajo la responsabilidad suya. Y yo les dije, sí, bueno, sí, que sea, pues sí, que pase lo que pase, pues ya es mi responsabilidad, pero no voy a entregar mi casa. Pues digamos, cuando empezaron a sacar a mis vecinos, sí, eso duele de ver que los primeros vecinos, la gente conocida de uno, con los que uno compartía, digamos, sus navidades, sus fechas especiales, lo sacaron, eso nos dolió. Así tiene uno que entregar los lotes. Uno mismo tiene que tumbar su casa o pagar para que se la tumben y entregar el lote vacío. Esta parte, cuando me fui aquí donde estamos, eso era un proceso que llevaba mi suegra desde el año 2000, la cual ella pues tenían como la esperanza de seguir, que no lo sacaran de acá, pero pues no fue posible. Ya tuvieron que tomar la decisión, por lo que les dijeron que si ellos no aceptaban lo que daba Caja de Vivienda, los podían desalojar. Entonces pues el miedo a quedarse sin casa y esto, pues por eso ellos decidieron como buscar otro lugar para vivir. A mi suegra le dio muy duro. Ella lloró cuando estuvieron tumbando la casa. Aquí las personas que reubican mismos tienen que tumbar la casa. No son los de Caja de Vivienda ni nada, sino son ellos mismos. En el caso de las reubicaciones, nosotros sí creemos que existe violencia, pero no es una violencia física, sino es una violencia más simbólica. Es una violencia más que acorrala a las familias a que tengan que salir como única opción de sus viviendas. Hemos documentado casos en los que a las familias, por ejemplo, hacen un cerco institucional para llevarlas a que se retiren de su vivienda. Entonces conocemos casos en los que el ICBF les dice que si no se van de su casa les van a quitar a los niños, que creo que es una de las razones fundamentales por las cuales la gente deja, que si bien no es un tipo de violencia de desalojo, de violencia física, es una violencia muy fuerte decirle a la familia y amenazarla con ello. ¿Por qué la gente tiene que destruir su casa ellos mismos después de que se van de la institución? A pesar de que hemos votado un montón de derechos de petición, no hemos encontrado una respuesta clara sobre el tema. Lo que siempre nos dicen es, no, ellos destruyen la casa por sacarle los marcos, por sacarle lo que queda de valor en términos de chatarra de su casa, pero lo que nosotros evidenciamos es que no, ¿sí? Y es que también es muy difícil tener una casa abandonada en la mitad de un barrio donde se vuelve un foco de inseguridad, ¿sí? Sumado pues igual al control violento del territorio, a la venta de estupefacientes, etcétera, pues se termina convirtiendo también en un ambiente hostil para las personas que viven acá, que no dignifica para nada las formas de vida en el barrio. Es importante decir que tanto social como ecológicamente no se le da el tratamiento que debería ser institucionalmente a los predios. Entonces, por un lado, se reubican a las familias en condiciones poco dignas, porque salen de su casa propia a pagar arriendo mínimo de 6 a 1 año. Pero hemos visto que hay familias que llevan 7 años en arriendo y ya les dejaron de pagar el arriendo. Entonces se quedaron sin su casa propia y sin arriendo ni siquiera. Entonces ellos hicieron todos los pasos como eran, y cada vez que llevaban los documentos, no, es que algo quedó mal, eso no sirve, tienen que volverlo a hacer. Entonces duramos como en el proceso de lo del acueducto y con esas 6 meses. Haciendo papeles y papeles, que porque no era, que porque hasta que no quitaran, que porque no habían recogido el contador, que porque no habían quitado el no sé qué, que porque no sé cuál. Y como esto nunca tuvo alcantarillado ni agua, entonces que tocaba quitar el medidor del agua de acueducto, pero cual si nunca hubo. Entonces tocó hacer un papeleo y eso fue terrible. Y entonces hasta que ellos no entregaran, no iban consignándole a las personas que habían vendido la casa, que es, entonces iban así como en paso, siempre duró así como 1 año el proceso para ellos darles la plata. Y eso porque ellos estaban ahí encima. Claro. Porque si no, es como mucha gente, hay gente que ni siquiera le han pagado la tercera parte, que es... Y que no tiene tiempo, trabaja y todo para estar haciendo esos papeles. Es que eso es complicado, trabajar con ellos. Por eso mucha gente no hace procesos con Caja de Vivienda. Claro. Por eso es que la gente se queda, porque dicen que algunos a Caja de Vivienda no les ha cumplido. No pasó nada. Algunos a Caja de Vivienda no les ha cumplido, igual lo del arriendo. Cuando a mi abuelo le pagaron arriendo abajo de la casa, a él tampoco a él duraron como 5 meses que no le pagaban arriendo ni nada, y le tocó al del bolsillo de él pagar. ¿Y hay un tope? Sí,
dependiendo de la familia, la cantidad de integrantes de la familia, y pues apoyan más es cuando están los niños. A mi abuelo le estaban dando 380, porque él tenía incluido a mi mami, a mi hijo, a mi hermana. ¿Y eso es lo más alto o lo más bajo? Lo más bajo. ¿Y lo más alto? Lo más alto a mi tía le están dando 500, por lo que ellos eran 4 familias que vivían ahí. O sea, las hijas de mi tía, y pues como ellos ya tenían las niñas y eso, y ellos vivían todos acá. Más o menos, ¿cuántas personas? Ellos eran 7 personas. Y eso es lo que ellos están pagando. Ellos pagan el arriendo con lo que les da caja de vivienda, pero de hecho le tienen que dar un monto más al señor que les tiene arrendado como tal. Porque pues obviamente ellos una casa para tantas personas no les van a arrendar por 500.000 pesos. Entonces estas casas, estos predios, la institucionalidad desde la alcaldía solicita que se tumben las casas, pero legalmente eso no está normatizado, ¿sí? O sea, la norma dice que el que tiene que venir a adecuar el espacio es la Secretaría de Ambiente. Después de que el IDIGER compra, reubica, la Caja de Vivienda Popular entra a hacer el tratamiento del arrendamiento o de la nueva compra de la casa. Después de eso pasa a manos de la Secretaría de Ambiente de estos predios y uno no ve que realmente se le dé un buen uso. Entonces acá han pasado 15, 20 años desde que las primeras familias se fueron allá atrás y los predios ustedes los ven y siguen igual. Entonces uno dice, entonces, ¿la institucionalidad para qué sirve? Solamente para afectar a las familias porque no les dan condiciones dignas, pero además nos dejan un foco de inseguridad y de contaminación supremamente alto acá en el territorio y después, eso sí, lo cobran nuevamente a la comunidad, como si tuviéramos la culpa nosotros de la irresponsabilidad institucional. Entonces, desde esa poca eficiencia institucional es que nacen las huertas agroecológicas como resignificación de esos espacios y darle un buen uso a lo que ellos dejan en abandono. Recuerdo el día fucha, recuerdo el día mi tierra, recuerdo el día fucha, recuerdo el día mi tierra, que llegué aquí. Vivir en este territorio es algo muy privilegiado, pero pues también hemos tenido que vivir durante mucho tiempo muchas dificultades que, digamos, en territorios más urbanizados no han tenido que vivir, digamos, con los servicios, el Parque de las Mariposas que lo han querido hacer durante un tiempo. Entonces siempre hemos estado en lucha y resistencia, pero sin embargo esto me ha enseñado muchas cosas y me ha dejado muchos aprendizajes. He podido estar en algunos procesos con Huertopías. A pesar de todo es algo muy lindo porque te apropias y te sientes parte de esto, parte del territorio, y cada vez le vas cogiendo más aprecio, más cariño. Pienso que deberíamos de correr más la voz porque hay muchas personas que en Bogotá y bueno, y también afuera de esta ciudad no conocen, digamos, estas problemáticas. Y podríamos tener mucho más apoyo si, digamos, esto se convirtiera en algo que lo conocieran más personas. Pues desde mi punto de vista, desde mi parecer, yo pienso que como joven somos como el legado de estas personas, de estos líderes sociales que han estado precisamente haciendo resistencia y defensa del territorio. Entonces nosotros los jóvenes y los niños deberíamos de seguir ese legado y en los próximos años nosotros también ser parte fundamental para que esto se sostenga y cada vez vaya creciendo más y vaya mejorando. Precisamente desde el arte deberíamos de involucrar a más y más personas y cada vez mostrar más estos procesos, y eso es lo que precisamente ha venido mostrando estas colectivas. Huertopía nace a mediados del año 2015 por múltiples factores, por muchos factores, entre ellos pues fue como un encuentro que tuvimos entre dos organizaciones que veníamos trabajando y nos vinimos a encontrar en este espacio. Es decir, este espacio se habilitó como un lugar para la construcción de una huerta comunitaria y de ahí nace la idea de Huertopía. Huertopía no nace como un grupo único de personas, sino nace como un lugar donde la gente viene y trabaja, y pues quien viene y trabaja en la huerta pues hace parte de Huertopía. Esta cama desde que hicimos la marcha desde allá. ¿Desde abajo? No, de allá, de Aguas Claras. ¿Desde Aguas Claras?
hiciste con el mono, ¿sí? Sí, primero armaron esta cama con tornillos, por eso acaban unos tornillitos. Entonces consiguen esto que es como de la palmera. Sí, como una cuadra. Ajá. La cortan y después le meten los tornillitos. Y después que la armen todo, entonces ponen la camita donde sea, pero donde haya espacio. Y ahí fue como empezó todo esto. Anteriormente pues nosotros hacíamos parte de Sembra Luna, uno de los colectivos, pero que también trabajaban ya en este territorio. No con la perspectiva que se tenía, con la perspectiva que tenemos ahora, sino como sin una posición política muy clara, sino que queríamos como hacer cosas, cultivar sanamente, trabajar con los niños, pero eso pues sí fue un detonante muy importante el tema de la legalización de los barrios en el 2015, a finales del 2015, cuando pues las viviendas se legalizan parcialmente. Estos barrios, Laureles, La Cecilia, Aguas Claras, a pesar de que llevan una historia más o menos de 30, 40, hasta 60 años, no estaban formalizados. Entonces cuando llega la legalización en el 2015, tras muchas luchas, nos damos cuenta que no todos los habitantes, no todas las casas quedan legalizadas por diferentes factores. Entonces eso hace también que cuando llega Tejiendo Conciencia Ambiental y cuando nos trasladamos del punto donde estábamos trabajando antes en Sembra Luna, llegáramos justo a este lugar y ya con otra mirada, una mirada de resignificar el territorio y de planear el territorio, de tener la posibilidad de nosotros y nosotras mismas ordenar nuestro barrio y en general pelear por el derecho a la ciudad. Y eso también se suma con el Sendero de las Mariposas, ¿no? Es decir, hay una conexión muy clara de convertir estos territorios en espacios dados para el turismo internacional. Este va a ser tal vez el principal atractivo turístico posiblemente de Colombia. Por eso el ejercicio de las huertas comunitarias nos lleva a reflexionar cómo también le queremos mostrar al mundo nuestro barrio, ¿no? Nosotros hacemos recorridos cada nada y los recorridos que le hacemos a las personas externas del barrio no es para turistear, para que vengan y se tomen fotos ahí bonitas con el río, sino para presentarles al mundo que aquí hay una serie de problemas, que aquí hay unos problemas graves de participación, que aquí hay unos graves problemas de olvido estatal, de participación, de gestión institucional, y que la única forma que nosotros tenemos de contarle ese tipo de cosas es una de las tantas es a través de los recorridos, porque también tenemos pues el trabajo cotidiano con la comunidad, tenemos las mingas de trabajo, pues ahí hay todas las movilizaciones también que hemos hecho. Pues lo que termina ocurriendo ahí con las huertas es que eso que parecía pues sí una acción tan sencilla como hacer una huerta en un lugar nos llevó a hacer una reflexión muy profunda de qué es lo que está ocurriendo con el barrio en general. Y eso también nos lleva a preguntarnos en esa orden de ideas, por ejemplo, cuál es la priorización que se hace frente, digamos, del distrito y específicamente del IDU y del IDIGER a las obras de mitigación del riesgo. Es decir, si bien consideramos que puede haber algún tipo de afectación por riesgo en el barrio, la pregunta que nosotros les hemos hecho insistentemente a las instituciones es cuál es el mecanismo de participación por el cual el distrito adjudica las obras de mitigación, porque en las investigaciones que nosotros hemos hecho no existe ninguna herramienta de participación en que las comunidades puedan decidir en qué se va a gastar el presupuesto, que además es público, que además en teoría es de todos. Entonces terminó ocurriendo que, como se ha venido planeando la ciudad históricamente, tiene que ser hecho a través de sentencias judiciales. Es decir, en últimas, a grandes rasgos lo que uno puede encontrar en Bogotá es que siempre ha sido la justicia la que ha administrado esta ciudad. Fue el fallo del Consejo de Estado del 2013 el que delimitó la reserva forestal, porque el distrito nunca fue capaz de hacer un ejercicio de articulación interinstitucional que estuviera al alcance de proteger la reserva. Fue un funcionario de la rama judicial el que también entregó la protección especial al río Bogotá. Es decir, aquí no hay un ejercicio de planeación estratégica de ciudad, simplemente vamos atendiendo las necesidades como van saliendo. Y lo mismo ocurre con la mitigación del riesgo. Los casos que tenemos referenciados para las obras de mitigación son casos que han sido siempre exitosos, en tanto las comunidades han puesto tutelas, derechos de petición, movilizaciones, acción popular, para
para que sea un funcionario de la rama judicial el que le adjudique el derecho a que no se le caiga la tierra encima. Eso ocurrió, por ejemplo, en el barrio La Roca. Durante 15 años la gente estuvo peleando para poner una obra de mitigación, pero el distrito sí es muy diligente, por ejemplo, cuando las obras de mitigación son para proteger los intereses de grandes constructoras. Por ejemplo, las constructoras de Compensar en San Jerónimo del Yuste fueron muy eficientes para hacer un contrato de 7.000 millones de pesos para hacer una obra de mitigación. Claro, y si tú ves que en tu barrio, que es un barrio popular, que es un barrio estrato bajo, que es un barrio olvidado por el Estado, no se invierte en las obras de mitigación, pero en los barrios de la parte baja sí, pues tú dices, ¿qué tipo de igualdad estamos discutiendo acá? Sí, es decir, la mitigación del riesgo, ¿para quién? ¿Para quien tenga mayores capacidades económicas? No dejaremos que vengan a apropiarse de lo nuestro. Yo defiendo el Alto Fucha porque allí respiran los cerros orientales y son motivo de resistencia. Yo defiendo el Alto Fucha porque acá es rico en fauna, flora, cuencas hídricas, montañas, tenemos los valores de la naturaleza y desde aquí lo estamos defendiendo porque vamos a ayudar a disminuir el calentamiento global. Yo defiendo el Alto Fucha porque tengo un espacio grande y libre para tener mis mascotas. Yo defiendo el Alto Fucha porque